robo coronario, una causa isquémica poco frecuente. Bienvenido, doctor Salas, y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Diana. Muchísimas gracias al grupo y al currículum de Fellows de Cardiología por la invitación. Hoy representamos acá en el caso clínico a la Fundación Santa Fe de Bogotá. Entonces vamos a presentarles un caso y algo de discusión al final. Muchas gracias por la invitación. Déjame saber si se ve la presentación, por favor. Está cargando, Doc. Listo, Okay. ya la vemos. Bueno, muy bien, muchas gracias. Entonces, la intención es revisar este caso, robo coronario, una causa de isquemia poco frecuente. La historia de nuestro paciente, perdón, es un paciente masculino de 65 años, consultó porque le dolía el pecho y lo despertó. Cuadro clínico de 1 hora de evolución de dolor torácico tipo opresivo, súbito, estando en reposo de intensidad 5/10, irradiado a miembros superiores, a la región cervical se propagaba, a la región mandibular, le duró 15 minutos, asociado a disnea en reposo con diaforesis, sin náuseas ni emesis. El paciente con este cuadro se automedicó 300 miligramos de aspirina y tomó alprazolam 0.25 miligramos con parcial mejoría, pero ante la persistencia de los síntomas con dolor torácico y región cervical, 3/10 decide asistir al servicio de urgencias de nuestra institución. De los antecedentes, él es ingeniero de petróleos, casado, tiene 2 hijas, es católico, origen de Caracas, Venezuela, y procedente de Bogotá. Tiene hipertensión arterial, enfermedad coronaria revascularizado híbrido. Ya les comentaré en el evento índice de marzo de 2018 cómo fue esta revascularización. Un antecedente de la cardiopatía isquémica con una fracción de eyección del ventrículo izquierdo preservada, con una enfermedad acidopéptica, tiene sobrepeso con un índice de masa corporal de 26. Dentro de los antecedentes familiares, el padre con enfermedad coronaria a los 65 años, él venía tomando metoprolol succinato 100 miligramos al día, ibabradina 5 miligramos cada 12 horas, vitamina D, aspirina 81 miligramos, atorvastatina 80, pantoprazol 40 miligramos, alérgicos no, transfusiones tampoco, y de hábitos, paciente que hacía actividad física diaria, no tabaquismo, consumo ocasional de bebidas alcohólicas, y de sus cirugías por múltiples fracturas, por un accidente aéreo hacía 20 años y una laparoscopia por una perforación intestinal y apendicectomía. Dentro de los antecedentes patológicos que les mencioné, entonces la revascularización híbrida se realizó el 21 de marzo de 2018 en el escenario de un infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST. En ese momento, por la arteriografía, se determinó una enfermedad coronaria severa y compleja de 2 vasos principales, la descendente anterior y la circunfleja, y un vaso secundario que era la obtusa marginal. El 20 de marzo del 2018 se lleva revascularización fuera de bomba con una anastomosis simple de mamaria interna izquierda a descendente anterior y una rama obtusa marginal que era pues intramiocárdica muy fina. Eso ya lo habíamos visto en la película de que el vaso era pues pequeño, de 1.8 milímetros. Posiblemente se iba a intervenir, en un segundo momento de forma híbrida, y el 23 de marzo, después de esa revascularización quirúrgica, se lleva una angioplastia e implante de stent en el tronco circunflejo y una parte de la obtusa marginal con un buen resultado final. El paciente sale, tuvo una muy buena evolución en 2018 después de su procedimiento, continúa en un seguimiento estricto, adherente y muy juicioso por parte de cardiología ambulatoria institucional. Y el 29 de octubre de 2018, el paciente consulta por un episodio de dolor torácico que clínicamente no tenía características anginosas, pero pues ante los factores de riesgo, un procedimiento que se había realizado en marzo, se indicó una perfusión miocárdica que para su momento fue negativa para isquemia. En la revisión por sistemas del evento índice del evento de la consulta de urgencias con este dolor de características anginosas, no encontrábamos en la revisión por sistemas nada para mencionarles, y en clase funcional de Nueva York 1/4.
Entonces ese es 24 de octubre del 2020, cuando ya ingresó a urgencias con ese cuadro clínico, y al examen físico, pues realmente con unos signos vitales casi dentro de metas, excepto con la presión arterial, con una cifra de presión diastólica valores elevados, pero pues en el resto de los hallazgos del examen nada para mencionarles. Este es el electrocardiograma de ingreso al servicio de urgencias, un trazo con un ritmo sinusal, con un eje normal, y lo que llamaba la atención en el electrocardiograma de este paciente con QRS ahí limítrofe tal vez de un poquito más de 110 milisegundos, un bloqueo incompleto de rama derecha que no se había visto en electrocardiogramas previos por el cardiólogo que lo venía siguiendo de forma muy juiciosa, y eso llamó la atención, pero el paciente pues llegó con dolor, un electrocardiograma que no tiene ninguna otra característica de pronto que sugiere isquemia en este momento, y pues fue otra de las consideraciones a que discutamos más adelante. Esta es la radiografía de tórax que realizamos, una radiografía con un par radiológico, con un parénquima pulmonar que no sugiere ningún tipo de infiltrado ni derrames tampoco, una silueta cardíaca de tamaño y configuración normal, y pues los cambios de su esternotomía de los alambres, y nada más reportó nuestro servicio de radiología. Los paraclínicos, realmente un hemograma, una función renal, unos electrolitos y tiempos de coagulación casi que dentro de lo normal, con un perfil cardiometabólico pues con un LDL en 41, triglicéridos en 72, con HDL en 39, un perfil tiroideo normal y una glicosilada que estaba en 5.8%. Nuestras troponinas con un punto de corte de 17, la primera en 5.3, la segunda a las 2 horas de 5.6, pero con un cuadro muy sugestivo de angina, y con el dolor, francamente, con las características que les mencioné. Indicamos vigilar a este paciente en la unidad de cuidado intensivo, y en la sala de reanimación realizamos un ecocardiograma transtorácico por parte del servicio de imágenes no invasivas. Este es el ecocardiograma del paciente. Entonces, realmente un ecocardiograma casi que reportado con características dentro de la normalidad, un eje paraesternal largo, viendo un tracto de entrada al ventrículo izquierdo de conformación y morfología normal, igual el tracto de salida del ventrículo izquierdo a nivel del plano valvular aórtico sin alteraciones, con una adecuada coaptación tanto de las valvas de la mitral como de las valvas de la válvula aórtica, tamaño auricular y del ventrículo también usual, y el ventrículo derecho y acá la pared libre de pronto sin ninguna característica que sugiera un trastorno de contractilidad de pronto, y una adecuada fracción de eyección en lo que vemos de esta proyección. Acá en este eje corto, en este eje paraesternal eje corto, vemos más o menos a nivel del plano de los músculos papilares una adecuada contractilidad segmentaria, el septum interventricular de conformación y morfología también normal, un poquito acá el ventrículo derecho también se ve de adecuadas características, y lo que pues llama la atención, la contractilidad está también normal. En este apical de 4 cámaras con un poco de zoom a nivel del ventrículo izquierdo, el plano valvular mitral sin alteraciones, la contractilidad a nivel apical de la pared lateral y en el septum se ve pues de características normales. Acá la excursión de pronto de la tricúspide, aunque con una ventana con discreta limitación, pues vemos un ventrículo derecho que también no nos llama la atención, y el tamaño de las cavidades también pues muy dentro de las características de lo normal. Y acá un apical, perdón, de 2 cámaras, también mostrando pues una contractilidad segmentaria buena. Pues calcula una fracción de eyección del ventrículo izquierdo del 60%. Acá en la cuantificación, pues para la diástole en general, con una velocidad de 0.64 metros por segundo, con un volumen indexado de la aurícula izquierda que estaba más o menos en 25, con una velocidad lateral de 12 metros por segundo, con una diástole de este paciente pues también dentro de lo normal, ¿no? Y en esta vista de apical 3 cámaras con una señal de Doppler color, vemos de pronto una señal de una insuficiencia mitral muy leve, tal vez descrita como trivial, y pues el ecocardiograma con estas características, fracción de eyección del 60%, y pues sin trastornos de la contractilidad, con diástole sin alteraciones y un ventrículo derecho con función y tamaño también dentro de lo normal.
y las válvulas sin alteraciones. Después de esto, al día siguiente, el paciente es trasladado a la sala de hemodinamia para la realización de un cateterismo. Se realizó el 21 de octubre del 2020. En esta proyección, una oblicua derecha caudal, pues lo que quiero mostrarles es principalmente el tronco de la arteria coronaria izquierda con una lesión larga en el segmento medio de este vaso, que este vaso pues ya lo habíamos visto que tenía este importante compromiso, una lesión bien larga y tortuosa acá desde la mitad del vaso en adelante, y vemos también el flujo competitivo que pues de forma directa nos está señalando, sugiriendo que el puente de la mamaria interna está permeable, ¿sí? En la siguiente proyección, que es una oblicua derecha también caudal, vemos el tronco circunflejo. Estamos viendo acá un stent que ya habíamos descrito que se había colocado en 2018. Es una arteria circunfleja de buen tamaño con un stent que es largo, que va desde el tronco hasta la segunda obtusa marginal, y vean acá a este nivel, discúlpenme, una lesión que también ya se conocía, una lesión ostial acá en la primera marginal, pero este es un vaso que más o menos mide 1.8 milímetros de diámetro, que no era pues susceptible en su momento de intervención, pero acá para mostrarles es que el stent estaba de unas características normales, sin lesiones o sin restenosis angiográfica, sin defectos de llenamiento. Acá en esta craneal derecha, igual vemos también el flujo competitivo del puente mamario de la mamaria interna. Miren acá el flujo competitivo, la lesión de la arteria descendente anterior, las diagonales también de características pues normales, sin lesiones angiográficamente significativas, y las ramas septales también de aspecto angiográfico normal. Esto ya lo habíamos visto también en la película previa antes de la revascularización. Y aquí pues para la evaluación de la arteria coronaria derecha en una proyección oblicua izquierda neutra, vemos un vaso que es dominante, de buen calibre, sin lesiones significativas. Y en la siguiente proyección vemos un poco mejor la descendente posterior con sus ramificaciones, la posteroventricular también, y pues vemos un vaso que no tenía con sus ramas hasta acá perforantes septales, también la descendente posterior, sin lesiones angiográficamente significativas. Cuando fuimos a revisar ya el puente de la mamaria interna con un catéter pues de mamaria interna, ya ustedes ven acá el puente de la mamaria interna con una adecuada anastomosis y un flujo de la descendente anterior de forma anterograda pues adecuado, ¿sí? En una proyección AP. En este siguiente, ya haciendo un poco más para mirar cómo se da la anastomosis a nivel de la descendente anterior, miren, acá la descendente anterior con su flujo y con una adecuada anastomosis en ese mismo del puente sobre el vaso. Pero entonces, pues algunos de ustedes debieron en esta proyección AP, esto es lo que llamaba la atención en el cateterismo. En el puente de la mamaria interna surge este vaso, que es un vaso de un calibre, pues comparado con la mamaria, muy parecido, un calibre similar, y es un vaso grande, de un tamaño pues mediano, y si ustedes siguen estas imágenes acá, está sugiriendo también pues que tiene muchas ramas que están irrigando la pared torácica. Entonces, pues ante la ausencia de otras lesiones y ante el cuadro clínico de este paciente, la evidencia de este vaso aberrante desde la mamaria interna o una rama adicional de la mamaria interna con este flujo que estaban viendo, pues el informe del cateterismo fue el siguiente: enfermedad coronaria significativa de dos vasos, la descendente anterior y la circunfleja, el puente de la mamaria a descendente anterior pues permeable, con esa colateral intercostal de gran calibre, el stent permeable en la arteria circunfleja, por lo cual el servicio de hemodinamia decide una junta con cirugía cardiovascular para determinar si este vaso, primero, si hay un síndrome de robo coronario altamente sugestivo también por los síntomas del paciente y por esta película, y segundo, pues por este vaso de importante calibre a nivel del bypass mamario.
Entonces, se valora en la junta con el grupo de cirugía cardiovascular, se solicita un angiotac de tórax con reconstrucción 3D a las 24 horas después de la primera dosis de medio de contraste, con la hipótesis inicial de poder llevar una reparación de pronto quirúrgica para colocar un clip de forma percutánea, ¿sí? Pero entonces, pues, se lleva al grupo de radiología, entonces se realiza el angiotac de tórax en protocolo, pues, arterial para la evaluación de cómo estaba esta anatomía y este vaso poder aclarar un poco más esa anatomía y sus trayectos. Acá, pues, les quiero mostrar realmente en las imágenes de mayor importancia, pues, para ir resumiendo, que hay una imagen que sugería a 11 milímetros del origen de la mamaria interna izquierda a nivel de la pared lateral, que es este vaso que ustedes están viendo, que es el mismo que veíamos ahorita en la película, una colateral por detrás de la vena innominada, que estaba entre la clavícula y la primera costilla, y ya pues con un trayecto que describían oblicuo de gran tamaño por la pared interior del tórax que se extendía hasta el cuarto espacio intercostal según el informe de radiología. Entonces acá ustedes están viendo en este origen el vaso, que acá en este corte axial se ve pues cómo era su trayecto entre la clavícula y la primera costilla, pues para la planeación de lo que se iba a intentar en la intervención. Y esta es la reconstrucción en 3 dimensiones. Acá vemos pues la subclavia, la mamaria interna en reconstrucción, y este es el vaso, no sé, acá me están viendo, este es el vaso que estaba produciendo el problema o la sospecha de robo coronario en un paciente francamente sintomático con una intervención hacía de 2 años. Entonces, en esta nueva junta se revisó ese angiotac de tórax, encontrando ese ramo torácico lateral anómalo, saliendo de la parte posterior de la mamaria izquierda, muy cerca de ese origen, y consideramos pues que no se puede manejar este vaso de manera percutánea, y la única manera de ligarlo podría ser por toracoscopia. Se realiza una interconsulta del servicio de cirugía de tórax para ligadura por toracoscopia de ese ramo anómalo. El paciente en estos 2 días siguientes mejoró mucho el dolor en el pecho, la presión arterial se logró controlar un poco más, la diastólica, la ansiedad del paciente también logramos manejarla, y ya cirugía de tórax en tiempo de pandemia se indicó de forma hacerle una prueba de RT-PCR pues para llevarla a salas de cirugía. Estábamos hablando del 28 de octubre del año pasado, y el paciente pues en ese momento consideramos 3 días después citarlo de forma ambulatoria, que llegara para realizársele el procedimiento por toracoscopia. Se le dio egreso esta tarde del 24 y vuelve en la noche, casi en la madrugada, con un episodio de dolor torácico de las mismas características, por lo cual pues ya el servicio de cirugía de tórax, conociendo el caso, decide pasarlo al día siguiente como urgencia también a una toracoscopia izquierda para la ligadura del vaso aberrante. Esto es cortesía de los doctores Granada y del doctor García Herreros, también del grupo de cirugía de tórax. El doctor Granada está en la sala con nosotros. Voy a ir reproduciendo el video, doctor, y muchísimas gracias por el video, y voy a irlo reproduciendo para que usted nos vaya contando, por favor. Doctor Salas, muy buena noche, gracias por la invitación y a todo el grupo que nos acompaña en la noche de hoy. Antes de reproducir la película, me gustaría comentarles que pues este es nuestro primer caso. Nosotros no habíamos hecho ningún caso de estas características, y en la verdad creíamos en varias opciones de tratamiento terapéutico, pero obviamente teniendo en cuenta que esta variación anatómica se puede presentar en el 50% de los casos, esta arteria costal lateral en forma unilateral, pero el 5 al 10% de los casos es de forma bilateral. Y obviamente que el síndrome de robo coronario, ya descrito en algunas series, planea inicialmente de cómo abordarlo, de cómo sería la mejor forma. Nosotros pensamos en varias opciones, incluyendo la embolización del vaso, pero los resultados no eran muy buenos y tampoco eran que estuvieran muchos casos y que tuviéramos una evidencia científica fuerte. La segunda opción era entrar con cirugía abierta, entrar sobre la segunda costilla y tratar de localizar el vaso aberrante y seccionarlo o ligarlo. Y la tercera era hacerlo por medio de la toracoscopia,
que nos pareció que era el procedimiento mucho más viable y de pronto con mejores resultados, planeando encliparlo o hacerle una coagulación con armónico o con ligachur y mirar el calibre y mirar qué tanto mejoraba. De modo que finalmente nos decidimos por hacer un abordaje toracoscópico y esta es la película, vamos viéndola, mi doctor Salas, si le parece. Sí, señor. Hicimos en paciente en decúbito lateral, hicimos un abordaje en el séptimo espacio intercostal e inmediatamente dirigimos la cámara a la parte superior y ustedes pueden ver el vaso aberrante sobre la primera y segunda costilla. Es un vaso bien importante y llegaba hasta la región axilar anterior del mismo lado, de modo que era un vaso importante y con un trayecto bastante largo. De pronto aquí el reto más importante era localizar, hacer la ligadura en el punto más bajo, sin comprometer la coronaria, pues la mamaria, pues obviamente entraría en una isquemia, de modo que de pronto el reto más importante era ese, tratar de disecar el vaso hasta donde pudiéramos por lo menos ver que era la base del vaso y cliparlo exclusivamente, de modo que hicimos una disección sobre la pleura parietal, como ustedes están viendo, estamos utilizando una pinza de Maryland toracoscópica, hicimos 2 orificios en la parte lateral del vaso. Nosotros, de pronto en la película no es muy clara, pero nosotros podíamos ver la pulsación de la mamaria interna, de modo que eso nos ayudó muchísimo a orientarlos. Aquí creamos la necesidad de mirar si era posible colocarle un clip metálico o simplemente quemarlo. Primero lo disecamos muy bien, ya teniéndolo disecado, decidimos hacerle un corte con ligachur, obviamente era un vaso de menos de 8 milímetros, ya localizando la mamaria, si ustedes ponen un poquito de fe y me tienen un poquito de fe al servicio de toras, en la parte de abajo de la pinza está la mamaria, entonces nosotros lo hicimos un poquito más arriba y le hicimos con ligachur una doble cauterización y allí básicamente controlamos de una vez el robo. Hubo una disminución importante del flujo que lo pudimos ver a lo largo del emitor hacia lo largo de la trayectoria de la primera y segunda costilla hacia la parte lateral, de modo que quedamos muy contentos porque pues, básicamente logramos que este vaso se ligara. Mira, aquí está ya la disección completa y la mamaria interna está por debajo y quedamos convencidos que esta es la base del vaso. Y luego ya, si ustedes ponen un poquito de atención, ahí está el ligachur y estamos cortando, seccionando, por decirlo así, el vaso aberrante, la arteria costal lateral y controlando el síndrome de robo coronario. De modo que pensamos que era mucho más dispendioso y lo bonito del caso es que el procedimiento no duró más de 20 minutos y con eso se solucionó el problema en este momento. Dejamos un tubo de toras 28, que lo quitamos, si no estoy mal, no lo recuerdo bien, pero en 48 horas el paciente estaba sin el tubo de toras y ustedes pueden ver que desapareció el vaso aberrante allí con la conservación de la mamaria interna. Muchísimas gracias, doctor. Entonces, este fue el resultado final de la toracoscopia, lográndose la ligadura de este vaso aberrante. Y vamos a mencionar en los próximos 10 a 15 minutos, espero, que es este robo coronario post intervención de los pacientes que van a revascularización quirúrgica. Entonces, pues sabemos que la arteria mamaria interna izquierda es el injerto pues, más utilizado para los pacientes que van a ser sometidos a revascularización. Es la primera opción que va a la descendente anterior debido a las tasas de permeabilidad y digamos, no tanto de sobrevida, sino de que el vaso quede sí permeable y tiene más del 90% después de 10 años de que el vaso siga siendo permeable. Las ramas laterales, como lo mencionó el doctor, a la pared torácica pueden ser tan comunes como del 10% hasta el 20%, dependiendo de la literatura que uno revise, pero algunas de estas podrían causar isquemia miocárdica post-revascularización,
ya que roban el flujo sanguíneo y no lo van a dirigir a la arteria de la mamaria interna, prefiriendo irse de forma anterograda por el vaso accesorio. En esta publicación de 1990 del doctor Bauer del grupo de cirugía cardiovascular en Zúrich, en Suiza, ellos ya describían en pacientes casi que el 10% de un grupo de pacientes, de 459 pacientes que se les había realizado arteriografía y que se habían llevado revascularización, ramas accesorias a la mamaria interna. Entonces, desde ahí ya decíamos que más o menos desde el 10 al 25% de los pacientes pueden tener estas ramas laterales que van hacia la pared torácica y que producen definitivamente un flujo sanguíneo retrógrado o desde el miocardio hacia las ramas intercostales y que podrían explicar por qué los pacientes debutan con isquemia clínicamente interpretado como angina. El manejo realmente es controversial. Uno no puede en el escenario de estas ramas colaterales decir que es solamente percutáneo o que es quirúrgico o que de pronto es solo con estudio hemodinámico. Ya van a ver algunos ejemplos que quise traerles, pero realmente lo que uno debería o lo que debe hacer es la oclusión de la rama lateral de esta mamaria interna, ya sea por cirugía o por embolización, para disminuir los síntomas de isquemia, o sea, por angina, y pues dependiendo la estrategia que uno escoja para poder determinar si es una estrategia guiada por isquemia o simplemente pues por los síntomas del paciente. Claramente la arteria mamaria interna puede tener otras ramas que son de pequeño calibre y que no crean isquemia, por ende no generan síntomas. Pero estas ramas laterales, cuando son de mayor tamaño y cuando son propias y de proximales de la arteria de la mamaria interna y cuando son clínicamente evidentes que producen síntomas, es cuando hay que uno pensar que es una causa de robo coronario y que el paciente pueda estar teniendo isquemia. El manejo entonces es con embolización con coil o con plug vascular, con partículas de esponja de gelatina, también hay casos descritos, con stents liberadores de fármacos o la ligadura quirúrgica de las ramas laterales. Este es un caso que quería mostrarles publicado hace unos años en una revista de África. Lo interesante de este caso es, miren, es lo mismo un puente mamario que tiene en este caso dos ramas aberrantes, un vaso mucho más grande acá de calibre, que si ustedes comparan este diámetro con el de la mamaria interna, pues ven que es un calibre muy parecido. Y si notan acá también hay otra rama accesoria que estaba generando en este paciente, que era un paciente post-revascularización 10 años después, que había consultado por angina en manejo médico óptimo pues para ese momento, y ellos describen en este paper la forma de hacer por vía percutánea el manejo de este caso. Entonces acá ellos decidieron colocar un dispositivo, un plug vascular con un Amplatzer de 4 por 10 milímetros en este primer vaso de mayor diámetro, ¿cierto? Y en el segundo vaso, que es este vaso pequeño que ustedes veían aquí, un poco más distal del puente, lo que ellos decidieron fue con un microcatéter y con unos coils liberados en este vaso pequeño, hacer la embolización, o sea, con dos técnicas por vía percutánea, por vía angiográfica, dirigido por catéteres, hacer el manejo de este paciente. Y este es el resultado angiográfico de este caso. Miren que acá con el Amplatzer, pues este vaso aberrante quedó ocluido y el vaso pequeño con los microcoils o con esos coils quedó el vaso. Miren el calibre de la mamaria interna después del cierre y miren, pues compárenlo como estaba al principio. Entonces este caso mostraba dos formas de intervenir también estos pacientes con vasos aberrantes en pacientes revascularizados con puentes de mamaria interna descendente anterior. Sabemos que la falla aguda del injerto, por los estudios de seguimiento de los pacientes revascularizados, se debe agudamente a problemas técnicos intraoperatorios, a veces al espasmo de la arteria y que haya de pronto aumento en la tensión del injerto durante la cirugía. Pero a largo plazo es lo que más las series nos han demostrado, es que la progresión de la enfermedad, la torsión o la rotación del injerto, la presencia de flujo competitivo o el robo coronario o el mismo robo debido a esas ramas laterales hacen
parte del grupo de pacientes que tiene falla a largo plazo del injerto. Entonces, esta publicación, que es del doctor Morton, del grupo de San Luis, Missouri, él al 1998 había recopilado un grupo de estudios y de series de pacientes que habían sido revascularizados, ¿sí? Miren que no eran muchos pacientes, pues para ese entonces 5 pacientes, un paciente por aquí, 7 pacientes, pero estos pacientes habían presentado angina. Y lo que él pues, quiso mostrar en este paper fue que los diferentes abordajes que se le habían ofrecido a los pacientes con ligadura, con los coils, embolizando por cirugía o embolizando por vía percutánea. Y al final él decía que el resultado era que algunos pacientes también continuaban con síntomas y que de pronto solo subjetivamente la evaluación del robo coronario en un paciente con un ramo aberrante debería uno tener o llenarse de motivos para poderlo intervenir. Pero pues esto a 1998 y que fue publicado en una editorial de esta revista y que generó muchísima discusión entre el grupo de cirujanos, de cardiólogos y de cardiólogos intervencionistas. Pero asimismo, pues con el tiempo surgen reportes de caso como una evaluación funcional fisiológica de ese injerto de la mamaria interna para determinar si este paciente que pueda tener angina refractaria se beneficia o no de un cierre de ese mismo vaso. O sea, acá la decisión es: vamos a cerrar este vaso considerando que la causa del síntoma y de la isquemia es ese vaso aberrante. Entonces, este grupo, el grupo de Emory con el doctor Sawaya, publican en 2016 este caso, y este caso es bien interesante porque utiliza la fisiología en los estudios hemodinámicos dentro de la sala de cateterismo para determinar, pues con test de adenosina, si el paciente se pudiera o no beneficiar de ligarle el vaso. Entonces acá lo mismo, ustedes están viendo un puente de la mamaria interna con un vaso aberrante. Ellos hacen acá con una prueba de adenosina, describen en su paper 140 microgramos kilogramo minuto para hacer la prueba y evaluar la reserva de flujo coronario, y encuentran que es de 3.4 con el vaso aberrante, ¿sí? Con este vaso. Luego haciendo una prueba que consiste pues acá ocluyendo el vaso aberrante con un balón, pues de unas características técnicas que ahí describen, hacen la misma prueba con adenosina y primero pues ustedes ven claro, el diámetro del vaso de la mamaria interna pues aumenta, y lo que llama la atención comparado con la prueba de reserva de flujo coronario que antes estaba en 3.4, pues acá mejoró a 5.3, dirigiendo acá su indicación de intervención o de cierre del vaso por estos cambios hemodinámicos, por el cambio de la hiperemia y por un estudio funcional dentro de la sala para tomar la decisión. Al final, pues por esos cambios de flujo coronario, cuando se hizo la oclusión con el balón, llevan y prefieren pues hacer una embolización de la rama torácica, como ustedes lo están viendo, con 4 microcoils, aumentando pues el tamaño de la arteria mamaria interna, y pues el paciente, según lo que ellos describen en su publicación, a los 3 meses libre de síntomas y pues con una muy buena evolución clínica después de esta intervención. Encuentran ustedes también en la literatura un caso, acá por ejemplo, este es un caso de robo coronario también por una rama accesoria. En esta oportunidad, este es el grupo, si no estoy mal, es de Staten Island, del grupo de cardiología intervencionista, y pues acá también ellos describen un caso muy parecido de la arteria mamaria interna con una rama también muy proximal del injerto, y ellos pues acá ellos comentan que utilizaron PET para el análisis de isquemia en un paciente que venía refractario al manejo después de casi 7 meses de terapia, y decidieron hacerle la embolización con coil. Mejora también el diámetro del vaso y el paciente mejoró también de los síntomas después de revascularizado 10 años, según lo que ellos informan en su paper. Y este caso del doctor Iglesias, del Hospital de Ginebra en Suiza, también publicado en Cardiovascular Intervention, muestra un caso de un síndrome de robo coronario en un paciente que tenía una enfermedad coronaria revascularizado hacía un año.
Y acá pues lo que ellos mostraban era que inicialmente este paciente tenía dos puentes, un puente que era de mamaria interna izquierda descendente anterior que estaba ocluido y otro puente en Y de la anastomosis de la mamaria interna derecha que estaba ligado con anastomosis a la descendente posterior. Entonces, lo que ellos hacen es, guiándose por TAC de forma no invasiva, evalúan el grado de isquemia del paciente y así toman la decisión. Entonces, ustedes están viendo acá al lado derecho el mapa polar en PET que muestra unos trastornos que sugieren isquemia en estrés de la región inferior, a nivel inferior septal y lateral septal, que con el reposo sigue apareciendo esa imagen que sugiere también isquemia, que revierte, ¿cierto? En los mismos sectores del mapa polar inferior, lateral, inferior e inferior septal, pues en menos extensión. Entonces ellos con este PET deciden llevar a una paciente que tenía una lesión crónica de la arteria coronaria derecha, hacerle una embolización de esta rama, que es una rama aberrante. Esta rama aberrante con coils, con microcoils, lo embolizaron en este caso y ven ustedes también otra vez el cambio en el calibre y este es el reporte del PET-TAC después de haber hecho el cierre percutáneo del vaso anómalo. Entonces igual en estrés, en reposo ya no hay isquemia y ven que la isquemia miocárdica residual en este caso está ausente comparado a cuando el vaso todavía estaba pues ahí persistentemente. Entonces este fue otro ejemplo de lo que ellos nos mostraban en los casos. Entonces la toma de decisiones para la intervención de la rama lateral de la mamaria interna en el robo coronario, pues usted lo debe basar en uno, documentación de la isquemia miocárdica, que esto puede ser subjetivo u objetivo, ya sea por la clínica del paciente, ¿sí? En nuestro caso, un paciente con un dolor torácico de características anginosas que reconsultó y que obviamente le estaba generando francamente mucho disconfort, lo puede dirigir por perfusión miocárdica, como lo vimos por exámenes con PET, o también con estudios funcionales hemodinámicos, como lo vieron con las pruebas de adenosina, para tomar decisiones dentro de la sala. Y ustedes con eso pues determinarían la contribución que hay realmente de que exista como tal ese robo, de la contribución del flujo sanguíneo a la arteria coronaria nativa y que sí se esté dando un robo coronario. Ya para terminar, pues debo mencionarles dentro del robo coronario el otro síndrome, que es el síndrome de robo coronario a partir de la subclavia, también causa angina, se debe a la estenosis de la arteria subclavia en pacientes revascularizados, usualmente pacientes que tienen un injerto mamario a la descendente anterior, con una prevalencia un poquito menor, hasta 7%, y se debe a que la estenosis de la arteria es mayor del 75% antes del origen del injerto a la descendente anterior. Y lo que se da, pues, es un flujo sanguíneo retrógrado a través del mismo injerto, ¿cierto? Desde la arteria descendente anterior para que siga su flujo anterógrado al resto de la subclavia. Esto produce obviamente síntomas y pues acá en esta imagen de la Cleveland Clinic, miren, usualmente es esta lesión proximal de la subclavia que produce una oclusión severa o una estenosis severa, independientemente cuál sea la causa. Y acá está la dinámica del flujo retrógrado que genera el robo coronario para seguir llevando el flujo de la arteria subclavia hacia anterogrado del mismo, por lo cual produciría el robo coronario desde la subclavia. Las causas de esta, pues la aterosclerosis es la más común, más del 90%. La arteritis de Takayasu podría ser la segunda causa más común, hasta con 5% de descripción, pero podría ser por radiación, neurofibromatosis, displasia fibromuscular o hasta compresión extrínseca, lo que pudiera producir la estenosis de la subclavia. Y este es un caso último para mostrarles de un paciente que tenía por una angiotomografía, muestra una estenosis importante de la subclavia acá en el origen y acá por angiografía. Miren cómo esta imagen que ustedes ven con un contraste menor es la mamaria interna, que se ve obviamente de contraste menor comparado cuando se inyectó aquí en la subclavia, de que está haciendo un robo coronario para permitir el flujo anterogrado de la subclavia, que haría como el diagnóstico angiográfico de que hay un robo de la subclavia, un robo coronario a partir de esa arteria de la subclavia. Entonces, los síntomas clásicos es angina por hipoperfusión,
usualmente los pacientes pueden mover el brazo izquierdo y podrían manifestar el síntoma, pues está relacionado por una característica semiológica para tener en cuenta, y la sospecha en el examen físico es que haya de pronto una diferencia en la presión arterial sistólica mayor de 15 milímetros en ambos brazos. Cuando uno va a estudiar a un paciente con una sospecha de robo coronario, pues uno tiene que tener en cuenta la imagen multimodal. Para iniciar su estudio, uno podría pensar en un Doppler, en una ecografía Doppler con sensibilidad y especificidad aquí descrita, con sus ventajas de que es no invasivo, de que es portátil, pero pues también las limitaciones técnicamente pues por los operadores. El AngioTag definitivamente es una estrategia para el estudio de estos pacientes, es menos invasiva, pero pues el problema sería los pacientes con enfermedad renal o que sean alérgicos al medio de contraste. En este caso uno podría ofrecerles, pues técnicamente con la dificultad que pueda haber, la resonancia magnética y la angiografía por resonancia, pero definitivamente mencionarles a ustedes que el estándar de oro es la angiografía por sustracción digital, que es el gold standard, aunque pues es un procedimiento invasivo. Entonces, cuando uno va y revisa las guías de la Sociedad Europea de 2011 de revascularización, de 2018 de revascularización y de 2017 de enfermedad arterial periférica, la revascularización está indicada en pacientes sintomáticos que tengan síndrome de robo coronario con una recomendación clase 1 y con un nivel de evidencia C. La primera estrategia para manejar estos pacientes podría ser endovascular en pacientes que tengan enfermedad aterosclerótica progresiva, y pues uno consideraría la cirugía si hay fracaso en el tratamiento endovascular en pacientes de bajo riesgo quirúrgico. Esto en síndrome de robo coronario por la subclavia. Pero si ustedes van y revisan de pronto en la literatura qué hay con respecto al manejo de los vasos aberrantes desde la mamaria interna, pues no hay una publicación o una guía que claramente nos dé información con respecto a las modalidades de tratamiento. Tenemos las opciones que les mencioné y no podríamos inclinarnos hasta este momento, guiados por evidencia, por cuál es la mejor estrategia. El paciente, como lo mencionó el doctor Granada, egresó sin ningún problema a las 48 horas de la intervención. Fue seguido, y lo vimos recientemente en la consulta de cardiología, asintomático en clase funcional 1, no tiene angina, está adherente a su terapia farmacológica y él recuperó y está otra vez en su actividad física libre de síntomas. Para terminar, y los mensajes para llevar a casa, entonces el robo coronario hace parte de los diagnósticos diferenciales en pacientes con angina, isquemia postcirugía de revascularización miocárdica. El manejo y la toma de decisiones de un caso como estos, pues debe ser de forma multidisciplinaria, pues de pronto como les mostré en este caso clínico. La angiografía definitivamente pues es el estándar de oro para el diagnóstico, seguido de la angiografía por TAC, pero como mencioné, el enfoque multimodal por imágenes es clave en la sospecha, diagnóstico y pronóstico de nuestros pacientes, y hasta el momento no hay ensayos clínicos con desenlaces en mortalidad que orienten a la mejor estrategia de tratamiento, de que se haga percutáneo o que se haga quirúrgico. Y no olvidar que el manejo médico óptimo para el control de los factores de riesgo es clave en la disminución de la progresión de la enfermedad. Entonces, pues agradecerles a ustedes la invitación y pues quedo atento a las preguntas. Nuestro grupo de cardiología con nuestros coordinadores académicos, el doctor Buitrago, el doctor Álvarez, y acá el grupo de fellows actualmente de la fundación. Felicitamos pues a Camilo, que se graduó recientemente, y pues muchísimas gracias por su atención y quedo atento a sus comentarios o a sus preguntas, y pues ahí estamos. Muchas gracias. Diego, muchas gracias. Yo me uní un poquitico tarde de Sector Medina de la Cardio. Muy interesante el caso y felicitaciones a usted y al doctor Granada por el manejo. Una pregunta, pues obviamente la intervención percutánea es menos invasiva que la que se hizo, aunque pues la que se hizo con la duración del tiempo quirúrgico que tuvo, pues fue muy rápida, pero no sé si dentro de lo que revisaron o en la evaluación del caso había algunas consideraciones angiográficas para que este caso en particular no fuera susceptible de manejo percutáneo. No sé si el ángulo de la lesión o el ángulo de la mamaria interna yendo, etcétera. No sé qué en ese momento qué consideraron para que finalmente la decisión fuera quirúrgica, entendiendo que la literatura que hay pues es muy limitada y pues no es una patología frecuente, por lo que pues la decisión sí depende mucho de la experiencia de cada grupo. Gracias.
Gracias, doctor. Pues una de las cosas también que uno revisa en la literatura es que también depende del calibre del vaso. Los vasos cuando son pues, de diámetro pues, más grandes, a veces la embolización podría dificultar el proceso del cierre percutáneo. Pero definitivamente también pues, cuando se hizo la junta, el primer abordaje que se había propuesto era de pronto solo por vía pues sí subcutánea, pensando que solo con anestesia local se iba a poder ligar, pero ya cuando se reunió con el grupo de tórax, el grupo de hemodinamia, pues esta fue la estrategia que nos pareció, porque sabíamos también, pues por la experiencia del grupo que tenemos de tórax, que por toracoscopia y por la misma anatomía que nos mostró el angiotac, podría ser más sencillo y más fácil de pronto el abordaje por la toracoscopia. Pero pues igual lo que usted dice, también los datos, hay grupos que solo lo hacen por vía percutánea, usted podría ver que hay otros grupos que a veces preferirían no cerrarlo y también hay otros grupos que lo hacen de forma quirúrgica. Creo que el doctor Granada tiene la mano levantada. Doctora, adelante. Sí, aquí se consideran dos cosas. Era el que decía el doctor Salas, el diámetro del vaso y la angulación. Creo que esos son los dos factores más importantes para definir ese cierre. Y ahora que lo vemos en retrospectiva, pues obviamente hay grupos de hemodinamia que trabajan muy bien y pueden hacer la embolización de forma rápida, pero nos pareció, ahora que vimos la evolución del paciente, una cirugía de 20 minutos, nunca invadimos el paciente, básicamente hicimos una intubación selectiva, bajamos el pulmón y ya estábamos viendo el vaso de forma directa, pudimos disecarlo hasta la base de la mamaria. Fueron 20 minutos de cirugía, salimos un tubo de toras y a las 24 horas creo que quitamos el tubo de toras y se acabó la cirugía. De modo que me pareció un abordaje interesante, vuelvo y lo comento, nosotros no habíamos hecho este tipo de ligaduras, pero nos pareció que era un método fácil, adecuado, de mínima invasión. Me preocupaba si en algún momento dado, cuando no existía la toracoscopia, que ustedes, bueno, ustedes son muy jóvenes, pero todavía pueden ver toracotomías grandísimas, para entrar con una toracotomía inmensa o una mini toracotomía para tratar de ligar este vaso. También me parecía que la parte de hacerlo con local era muy dispendiosa, llegarle allí y hacerle la ligadura. De pronto, las dos más viables es la embolización, que teníamos estas dificultades técnicas y por eso iniciamos la tarea de hacerla por videotoracoscopia, que en realidad fue muy fácil. De hecho, este caso lo estamos presentando ahora mismo para presentarlo como un caso interesante en cirugía de tórax y como una nueva oportunidad para hacer otras cosas. No sé, doctor Salas, cuánto puedan durar en hemodinamia haciendo el procedimiento, pero es bastante complejo llegarle a la rama, a esta rama de la mamaria y hacer la embolización o hacer una prueba de enosina. Eso me parece que es sumamente largo el proceso y el procedimiento, de modo que desde el punto de vista quirúrgico de cirugía de tórax nos pareció que fue un método fácil para solucionar un problema grande de un paciente coronario. El doctor Moore tiene, creo que también la mano levantada. Diego, ¿ahí me oye? Hola, doctor. Sí, señor. Buenas noches. Diego, muchas gracias. Este caso tiene especial interés no solamente porque Diego es alumno nuestro, sino porque el paciente es paciente mío y es paciente mío desde que se infartó en el 2018. Entonces yo lo he venido siguiendo, es un paciente muy juicioso como ustedes vieron. No sé si se acuerdan del perfil lipídico que tenía el paciente en esta última hospitalización. Es un paciente realmente muy adherente y los 2 episodios que hizo fueron episodios de angina muy típica. Nosotros evaluamos el caso en grupo una vez hecho el diagnóstico y Javier Maldonado, que era quien lo había operado, sugirió que podía hacer un abordaje inclusive en cuidado intensivo con anestesia local y fue lo que inicialmente se propuso hasta que se vio la angiotomografía
Y una vez vista la angiotomografía, sí pensamos en hacer el abordaje por toracoscopia. Pero pues Héctor tiene razón, una opción, como además lo presentó Diego, hubiera sido haberle hecho embolización al vaso. Pero al final, digamos que este resultado fue un resultado bueno. El paciente lo he venido siguiendo y está sin angina y, como lo dijo Diego, en muy buen estado funcional. Es un paciente que es deportista, de hecho, y creo que al final el resultado fue muy bueno, pero como lo dijo Héctor, una opción hubiera podido ser embolizar el vaso. Muchas gracias, Diego, por la presentación del caso. Gracias, Diego, y gracias a los doctores Granada y a Jorge en la Santa Fe. Un saludo, sí, muy, muy interesante y excelente resultado. No sé si hay más preguntas. Creo que hay un comentario en el chat, Diego. Felicitaciones, Diego. Super caso y mucho que aprender. Creo que no hay más preguntas, Diego. Pero sí, nuevamente felicitaciones al grupo y por el excelente resultado. Y Diego, gracias por la presentación. El doctor Cabrales creo que tiene también la mano levantada. Doctor, Perdón, no la vi, perdón. Adelante. Sí. Buenas noches a todos. Sí, excelente caso, Diego, y excelente resolución de un problema que muchas veces uno pasa por desapercibido y que muchas veces uno no lo piensa, y eso creo que es muy importante tener en cuenta en estos pacientes. Solo me llama la atención, pues digamos que la manifestación usual que he visto en los casos que he tenido que tratar es pacientes que vienen con angina crónica estable o que hacen deterioro en la función ventricular, como usualmente con pruebas de provocación de isquemia positivas en la pared anterior y con la mamaria permeable. Y lo otro es, pues digamos que en la actualidad con los nuevos sistemas de embolización, las oportunidades que hemos tenido de embolizar casos como este, realmente no es un procedimiento dispendioso, no es un procedimiento difícil. Uno canula como si fuese a hacer una angioplastia por la mamaria, avanza un microcatéter 0,18, usualmente usamos en la última oportunidad, un microcatéter de Terumo, incluso un ProGrade, que tiene una guía 0,18, uno entra fácil al vaso y coloca los coils 0,18 que sean necesarios, ocluyendo el vaso, y realmente pues sí es un procedimiento realmente con anestesia local y para mí más sencillo que una angioplastia del lecho nativo de la mamaria, pero por los nuevos catéteres, por las nuevas tecnologías y por las nuevas técnicas que hemos aprendido de embolización, extrapolando la intervención vascular periférica y de ese tipo de intervención. Pero la cirugía, sin lugar a dudas, es digamos que otro de las alternativas, y puede ser una solución importante. Digamos que sí lo hemos hecho y funciona bastante bien la embolización. Muchas gracias, doctor. Listo. Bueno, Diego, pues muchísimas gracias. Nuevamente felicitaciones al grupo de la Santa Fe. Ahora sí creo que no hay más preguntas ni por el chat ni por manos levantadas. Y pues nada, agradeciéndoles y feliz noche para todos. Gracias, Diego, nuevamente. Hasta luego, doctor. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches. Muchas gracias. Que estén muy bien, gracias. Doctor Salas, muchas gracias. Que esté muy bien.